no tenía nada escrito, nada para escribir de Corrillo, pero hubiese tomado apuntes. Qué vieja, ¿no? Antes tomábamos apuntes y ahora lo que hacemos es poner el celular para escuchar. Bueno. Al igual que Chela, yo también me puse a pensar de qué manera encarar esto para que sea rico, para que sea realmente un momento en donde todas podamos nutrirnos, y varias cosas se me cruzaron en la mente, pero varias de ellas las descarté porque yo escuché a Chela. Y al hacer la historia, me hizo recordar un montón de situaciones que también uno, desde su propia historia, ha transcurrido. Y fíjense que el comienzo de mi historia, yo a veces decía, ¿por qué me lo contaron? ¿Por qué me contaron cómo fue el tema de mi nacimiento? Bueno, fue parecido a todos, pero a diferencia de en algún momento que no se nacía, que uno no nacía en las casas, bueno, ahora hay una nueva onda que por ahí, bueno, son nuevas realidades. Pero en el caso mío, mi mamá no pudo salir de la casa en donde vivíamos, en ese momento en donde vivían ellos, y tuvo que tenerme en casa. Y por supuesto estaba presente mi papá, mi tía, la que iba a ser mi madrina, y vino alguien a asistirla a mi mamá, una partera o algo por el estilo, y estaba por supuesto ya mi hermano, mi adorado hermano mayor, Roberto Edgardo, estaba allí con mi papá, y mi papá, ¿qué le dijo a mi hermano, contado por mi tía, que iba a ser mi madrina? Le dijo, va a ser otro machito como vos. A tal punto que cuando la partera sale y dice, ay, vayan a verla, es una negrita divina, mi papá no sabía qué hacer. Y yo dije, pucha, ¿para qué me lo contaron? ¿Para qué me lo contaron? Y ya desde ese momento empecé a tener estas cuestiones que las llevamos en algún momento estampadas en la piel, ¿sí? Y yo fui esa que vino a sonarles el pastel, porque mi hermano, al poco tiempo, cuando vio que yo no hacía absolutamente nada de todo lo que él necesitaba de esa cosa que había nacido, pidió devolverme. Y eso también me lo contaron. Pero yo decía, pero será posible, y después, con el paso del tiempo, esta historia, ¿no? Yo tendría que haberle reclamado a mi hermano, y hoy, ¿cómo me gustaría tenerlo para reclamárselo? Pero eso es aparte. Todo junto con Chela, yo hice esta militancia, y ella me hacía acordar de algo. Uno, cuando yo estaba en la escuela primaria, y yo soy de aquella escuela primaria, quiero saber cuántas me acaban de decir yo también, que fuimos a primero y a primero inferior. Yo fui a primero, fui al jardín de infantes, cosa que no era muy común en ese momento, y debo decir que me sirvió el jardín de infantes porque empecé a salir de casa, y eso era el recreo. Yo al jardín de infantes iba al recreo a tener mi botellita con la merienda y bueno, toda esta cuestión. Y en el primero superior, primero inferior y primero superior, ya en el segundo, teníamos, y también ustedes se acuerdan que en algún momento se elegía el presidente de la clase. No sé qué era eso exactamente, pero era como que los compañeros elegían a alguien para que los representara, o algo por el estilo. Y bueno, y a quién eligieron, y ahí estaba yo, es más, junto
con el brazalete de ser de la Cruz Roja, que también era, no sé por qué, porque yo hasta el día de hoy veo sangre y me desmayo, pero bueno, junto con el brazalete de la Cruz Roja tenía uno que decía P. Yo al día de hoy pienso, y lo he charlado con muchos, y por ahí con algunos compañeros de ese momento que todavía me veo, de la gloriosa escuela primaria Nicolás Avellaneda. Hay compañeros así que ustedes ahora titularizaron en esa escuela. Algunos dicen que la escuela Avellaneda ya no es lo que era antes, pero bueno, todo cambió sin duda. Yo fui entonces varias veces electa por mis compañeros. Y el paso del tiempo, de andar siempre metida en cuanta cuestión se organizaba, ya sea siendo para la presentadora de los actos como para bailar el pericón, no me salía el pericón a mí, no me salía en el principio el pericón, y lo que nunca... el gato sí, el gato me salía bastante bien. No, lo que nunca fui, y te van a decir que la van a poner ahí de dama antigua. Nunca me eligieron de dama antigua. Y eso que me hubiese sido bárbaro porque el peinetón me hubiese levantado un poco el estilo y no. Pero bueno, siempre anduve metida en todas estas cosas, y también cuando se organizó la cooperativa en la escuela, ahí estaba yo. Y sí, evidentemente, esto que la Chela decía, hay un destino. No sé si hay un destino, o el destino lo vamos haciendo todos los días porque es necesario, porque es cierto que la casa tiene muchos espacios, y la casa en donde uno se ha criado tiene muchas cosas ricas, pero la puerta del lado de afuera también. Y hasta el día de hoy yo paso por aquella casa que en su momento albergó a una familia que tenía estos 2 hijos. Algunos me decían, qué lindo ustedes tienen el casadito. Yo nunca entendía por qué decían el casadito, pero bueno, ahí estábamos. Era una familia casi perfecta, podría decirse, porque era papá y mamá casados, con libreta. Hasta el día de hoy está la libreta de familia en mi casa. La Ani también hace esto. Está la libreta de familia, donde yo vi, por ejemplo, que en el reverso tenía el himno, y el himno completo, no como el pedacito de himno que cantamos, ¿sí? Y esto de se levanta la paz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. ¡Qué bárbaro! Yo decía, yo leía eso y bueno, yo creo que ahí se fue formando esto que hoy decía Chela. Se fue formando la necesidad de estar en los espacios. Era una necesidad propia que felizmente coincidía con las necesidades de grupos que se iban formando, y que esos grupos siempre nos tenían allí a la vuelta. En la escuela primaria éramos los hijos de Garnier, el hermano mayor, mi hermano mayor, que además de todo era muy buen alumno, cosa que en mi caso no fue así. No digo que andaba muy mal, pero no era, no. ¿Y por qué ahí? Porque eso a veces no me daba los tiempos necesarios tampoco, Es más, cuando empecé a tomarle el gustito, por ejemplo, que educación física se hacía contraturno, no les cuento. Eran clases de educación física muy largas para mí, muy largas. Y que bueno, había que volver a la casa porque después teníamos que ir a la escuela, nada más, pero si no, hubiesen sido otros motivos de andar por eso. Y yo también la escuchaba a ella cuando hablaba esto de cómo nos fue formando la perspectiva política y de nuestro país. Y vaya si nos fue formando esta perspectiva política y del país cuando uno ya en el colegio primario, en la escuela primaria, y después en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, de donde soy egresada y siempre
hago una parte para ese colegio porque realmente había personas muy importantes, los profesores eran muy importantes, profesores que en algún momento, en la época de la dictadura, fueron echados del colegio y tengo la enorme felicidad de contar dentro de mis amigas y compañeras militantes a Marisa Grianta, que es la hija del profesor Grianta, bioquímico él, pero docente de alma, que fue echado del Colegio Nacional y de la Escuela Normal de Profesores por su ideología de izquierda, específicamente perteneciente al Partido Comunista.